Esta obra es del artista venezolano José Antonio Hernández Díez. Se trata de un perro muerto y disecado, un perro auténtico. Está dentro de una urna o vitrina de cristal perfectamente acondicionada para que el cuerpo sin vida se conserve sin descomponerse. Los guantes negros que salen hacia afuera, dos en un extremo y otros dos en el otro, están preparados para que el visitante de la exposición pueda introducir sus manos en ellos y, empujando hacia adentro, llegar a tocar y acariciar la suave piel del animal. Esta obra se titula Saint Guinefort. Este nombre es el de un personaje de leyenda famoso en Francia en el siglo XIII. Guinefort fue un perro de raza lebrel, propiedad de un caballero que vivía en una aldea de la región de Auvernia. Un día el perro se dio cuenta de que una serpiente se acercaba al niño pequeño que vivía en la casa y que era hijo de su amo. Se abalanzó sobre ella y, mordiéndole la cabeza, consiguió matarla y salvar al niño. Cuando llegó el caballero y vio a su perro con la boca llena de sangre, pensó que habría atacado a su hijo y con una daga atravesó al lebrel matándolo en el acto. Enseguida vio a su hijo vivo y junto a él la serpiente muerta, dándose cuenta entonces de lo que realmente había ocurrido. Enterró al perro en un lugar cercano a su casa y resultó que la gente empezó a acudir a la tumba para pedir al perro protección por sus hijos, como si se tratara de un santo o un mártir. Por supuesto que la Iglesia nunca aprobó esta superstición y los sucesivos obispos de la zona hicieron todo lo posible para prohibir las peregrinaciones a la tumba del perro. Aún así, este episodio ha sido muy utilizado por algunos para reírse de los católicos y de las devociones que en la Iglesia se practican acudiendo a la intercesión de los santos y de los mártires. Esta otra obra también es de José Antonio Hernández Díez. Se titula Sagrado Corazón Activo. El artista consigue que un corazón de cordero o de un ternero, no estoy seguro, expuesto en una vitrina en forma de cruz, se mantenga latiendo gracias a un complicado sistema de descargas eléctricas. Está claro que esta obra también hace referencia a las devociones y prácticas de piedad de la religión católica, en concreto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En la historia del arte ha habido innumerables artistas que han trabajado para decorar las iglesias y embellecer con sus obras los templos y la liturgia que en ellos se lleva a cabo para la celebración del culto religioso. Pues bien, en el arte contemporáneo parece que se ha ido creando una tradición que consiste en hacer parodia de todo lo que tenga que ver con la religión. Antes de ver otros ejemplos de esta nueva corriente artística, creo que vale la pena ver y entender en qué consistía el uso de las imágenes en la iglesia y las diferentes intenciones con las que se utilizaban esas pinturas y esculturas. Durante los siglos del románico, la representación habitual de Jesucristo era esta que ves aquí. Aparece glorificado como Rey del mundo, después de haber resucitado y ascendido a los cielos, vestido como un emperador, sentado en su trono con el mundo a sus pies. En cambio, si nos fijamos en esta representación que se encuentra en el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, vemos que Jesucristo aparece sin sus vestiduras reales, está enseñando las heridas de los clavos con los que fue crucificado en sus manos y pies, y también la herida en el costado producida por la lanza con la que el centurión romano encargado de la ejecución le atravesó el corazón. Los ángeles que aparecen a su lado llevan los instrumentos de su pasión y muerte, la cruz, la corona de espinas, la columna de la flagelación, etc. En las imágenes del periodo románico, incluso cuando se representa a Jesucristo en la cruz, se prefiere representarle como Rey triunfador. La Iglesia siempre ha explicado la muerte de Jesucristo en la cruz como un sacrificio en el que, a través del sufrimiento y la muerte, el Mesías, Hijo de Dios, alcanzó el triunfo de la gloria. La gloria es consecuencia del sacrificio, y los dos, gloria y sacrificio, son inseparables. Durante los primeros años del arte paleocristiano y bizantino se prefirió hacer hincapié en el aspecto de la glorificación de Cristo, y así se siguió haciendo durante los siglos del románico, pero a partir del gótico y sobre todo en el Renacimiento y en el barroco se insistió más en mostrar el aspecto del dolor y la muerte que están presentes en todo sacrificio. Se puede decir que el arte religioso anterior al gótico buscaba transmitir a los fieles la doctrina, tenía una función didáctica, de instrucción religiosa. Las imágenes transmitían ideas para que los cristianos conocieran las verdades de la fe que la Iglesia enseña en el catecismo.
En cambio, el arte religioso a partir del gótico lo que busca es transmitir emociones y sentimientos, pretende mover a los fieles al dolor de los pecados y al amor a Jesucristo, quiere provocar conversión y arrepentimiento, quiere moverles a rezar y hacer penitencia, haciéndoles contemplar el sufrimiento de Jesucristo. Y con esa intención se hacen todas esas imágenes de Jesucristo muerto. Aquí está en los brazos de su madre, la Virgen María. Aquí están en brazos de Dios Padre. Aquí está en el sepulcro esperando la resurrección mientras su alma ha bajado a los infiernos. Esta pintura la hizo en 1521 el alemán Hans Holbein el Joven. Hemos dicho que estas obras de arte tenían la función de ser imágenes para la devoción de los fieles, porque servían para animarles a vivir unas prácticas de piedad propias de la ascética cristiana, como por ejemplo el Via Crucis. La palabra devoción tiene su origen en el término latino devotio. Uno de los significados de la palabra devotio en latín era el pacto que hacían algunos soldados con su general, por el cual el soldado se comprometía a dar su vida cuando el general se lo pidiera, y a cambio el general le protegería para que nadie le hiciera daño. El soldado que hacía este pacto vivía feliz bajo la protección del general, pero debía estar dispuesto a morir cuando éste se lo pidiera. En la doctrina cristiana, el sacrificio de Jesucristo en la cruz tiene, de alguna manera, ese mismo sentido de pacto voluntario entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Hijo se hace hombre dispuesto a morir para ofrecer a Dios Padre su vida. En ese sacrificio voluntario llevado a cabo por Jesucristo, la teología cristiana no ve a Dios Padre como un tirano cruel que desea la muerte de su Hijo para expiar los pecados del mundo. Dios Padre sufre y llora con la muerte de su Hijo. Esta visión es la que se muestra en este cuadro de Ribera. Jesucristo acepta voluntariamente llevar a cabo el sacrificio que Dios Padre le pide. Lo hace por amor a su Padre, que de esta manera va a realizar la redención de los hombres que estaban bajo el poder del demonio. Redimir significa rescatar. Jesucristo paga el rescate con su sangre, la sangre de Cristo derramada en la cruz y el cuerpo de Cristo que se convertirá en alimento sagrado que se guardará en todos los sagrarios de todas las iglesias del mundo, serán la señal de la redención. Este sacrificio Jesucristo lo anticipó en la última cena con sus apóstoles el día antes de morir, convirtiendo el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y se realiza en cada una de las misas que un sacerdote celebra. Todos los profetas enviados por Dios para anunciar la venida de Jesucristo tuvieron que enfrentarse a esta terrible situación. Experimentaron que a pesar de obedecer fielmente a Dios, tenían que sufrir todo tipo de tribulaciones y persecuciones. Todos ellos, Moisés, Elías, Jeremías, Isaías, en algún momento de su vida sintieron el abandono de Dios de tal manera que llegaron a desear la muerte. No se suicidaron porque seguían confiando en Dios, pero en su oración le pedían que acabara con su vida porque no podían soportar el peso de la misión que les había encomendado. En el libro de los Números se relata cómo Moisés se dirige a Dios diciéndole: «No puedo soportar yo solo a todo este pueblo. Si vas a tratarme así, te ruego que me des la muerte». La misma situación tienen que afrontar personajes como Job o Tobías o el profeta Jonás. Dios a sus elegidos del Antiguo Testamento les hace intuir que deben sacrificarse para que a los demás les alcance la salvación y el perdón de Dios. Deben sacrificarse por los demás y ofrecer su vida por ellos. Esto, que estaba prefigurado en la antigua alianza, se cumple de modo perfecto en Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Jesucristo es rechazado por su pueblo, se burlan de él. Es condenado a muerte injustamente, es torturado y crucificado. Jesucristo acepta voluntariamente padecer y morir para interceder por los que se están riendo de él y por los que le están clavando en la cruz y por los que le insultan y desprecian. Lo que no alcanzaban a entender los profetas de la antigua alianza lo comprendieron plenamente los mártires de la Iglesia. San Esteban, San Andrés, San Ignacio de Antioquía y un gran número de cristianos que fueron torturados hasta la muerte, fueron al martirio sabiendo que entregaban su vida a Dios por la salvación de aquellos que les martirizaban. Estaban imitando a Jesucristo. Se puede decir que habían hecho con Dios un pacto de devoción por el cual Dios les protegía a cambio de que estuvieran dispuestos al sacrificio.
El artista argentino León Ferrari presentó en 1965 esta obra titulada La civilización occidental y cristiana, para acusar a los cristianos de todas las guerras de los últimos siglos de la historia. En esta corriente de culpar a la Iglesia de todos los males que ocurren en el mundo, el artista norteamericano Andrés Serrano creó en 1987 esta obra titulada Inmersión. Se trata de una fotografía de un crucifijo que está siendo bañado en orina. En esta obra del artista Santiago Ibáñez nos encontramos la misma intención ofensiva hacia los sentimientos religiosos de los cristianos. Se titula Fuente. Aparece Jesucristo derramando su sangre en un cáliz. Esta obra se puede explicar en clave artística como una parodia de las imágenes de devoción del barroco. Aquí se podría hablar de simbolismo y metáfora en la sangre que emana del costado abierto de Jesús. Se podría hablar de la sublime belleza del cuerpo y la gracia y la perfección en los gestos y la postura de la figura del Salvador con los brazos en cruz, etc. Pero todo esto no deja de ser una burla blasfema. No digo que esto sea arte satánico directamente, pero se acerca bastante. La tradición anticatólica no es algo nuevo o propio del arte contemporáneo. En realidad es una tradición muy antigua. Ya en los primeros años del cristianismo empezaron a aparecer estas obras del anticristo. Este dibujo, con esta inscripción en la que se lee Alexamenos adorando a su Dios y en la que vemos a Jesucristo representado con cabeza de burro, apareció en los muros de una antigua villa romana. Está claro que era una burla a un cristiano. En la Roma antigua era común que actores y poetas y comediantes representaran una parodia burlándose de los cristianos. En la tradición de la Iglesia latina se conservó una leyenda en la que se relata que en una de esas representaciones unos actores simulaban, entre burlas, el bautismo de uno de ellos, llamado Ginés. Milagrosamente, ese comediante, durante la representación, ante el asombro de espectadores y compañeros, recibió en éxtasis una revelación de Dios y se convirtió. Empezó a cantar un himno de alabanza a Jesucristo diciendo que realmente había recibido el bautismo. Cuando le explicaron que si se hacía cristiano sería ejecutado, contestó que estaba dispuesto a recibir el martirio y a morir. Seguramente las burlas a la religión pueden tener un efecto contrario al que pretenden. La tradición cristiana asegura que la lanza con la que el centurión abrió el costado de Cristo en la cruz le atravesó el corazón. Un corazón atravesado por una flecha es el símbolo del amor. De hecho, el corazón representa los sentimientos del hombre. En la terminología bíblica, corazón se refiere al alma o al espíritu, se refiere a lo más íntimo y personal de cada hombre, al lugar en el que se sustentan la inteligencia y la voluntad y las emociones de una persona. La capacidad de amar y la capacidad de sacrificarse por algo se identifican. La expresión tener corazón significa ser cariñoso y ser valiente. Dios tiene corazón porque es capaz de amar y de sufrir, y es capaz de perdonar. Tiene un corazón clemente, compasivo y misericordioso. Es capaz de morir por aquellos que le insultan y se burlan de él. Es capaz de ofrecer su vida por la salvación eterna de aquellos que le están dando muerte. Alguien dijo que lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. San Agustín decía que un corazón purificado es igual que un corazón puro. Y el único que puede purificar los corazones es Dios. El único que puede recomponer los corazones rotos es Dios. Bueno, vamos a terminar aquí el vídeo de esta semana. No te pierdas el próximo episodio. Mientras tanto, te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir un comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.